CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, lo que habíamos anunciado, Garrett, vamos a conversar con el periodista Claudio Dantas que está en Brasil y para ir con más detalles sobre esto que muy bien vos nos estabas contando. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Aquí Marcelo Fernández y Garrett Edwards. Gracias por conversar con CNN Rosario. Muy bien, buen día a todos, señores. Es un placer ahí hablar con tu audiencia. Claudio, estábamos comentando recién como primera nota destacada sobre las elecciones de ayer en Brasil, el tema de las encuestas, que como en casi todo el mundo vienen fallando y esta no fue una excepción. Por supuesto. Bueno, yo creo que ese es el asunto del día en toda parte, acá en Brasil. Las encuestas están ahí, me parece que es el funeral de las encuestas, porque se equivocaron tremendamente, especialmente respecto a los niveles de votación de Bolsonaro y de Ciro Gómez y también de Simone, especialmente de Ciro y Bolsonaro. Las encuestas respecto a Lula, bueno, ahí fijaron su teto, pero de Bolsonaro salió algo como una diferencia ahí de hasta 10 puntos de distancia o más de lo que se previa. Los principales, los tradicionales institutos de pesquisas, Datafolha, IPEC, que es IBOP, que son los mayores acá, y algunos otros también alineados con esos, previeron una diferencia. Bueno, previeron que Lula llevaría el primer turno y eso no pasó. Y también con una victoria con 14, 15 puntos de distancia a Bolsonaro. Entonces, eso está muy claro. Hay bueno, todos estamos ahí debruzados analizando lo que pasó. Claro. Claudio, una pregunta, más allá de la satisfacción por el triunfo que mostraba Lula y su equipo, me imagino que esto no les habrá pegado, no les habrá resultado cómodo ver que la cosa no pintaba como las encuestas. Sí, bueno, hay dos puntos principales ahí. Uno, la victoria moral de Bolsonaro por esas pesquisas, ¿no? Sobre las pesquisas. La victoria moral porque tenía ahí un discurso en contra los institutos de pesquisa. Y por el lado de Lula, el problema es que él pensaba que salía victorioso en primer turno y esto no pasó. Entonces, ahora lo principal es buscar los votos de Ciro, de Simone, de las abstenciones que fueron muy altas, ¿no? Bueno, ahora justamente, Claudio, te queríamos preguntar, claro, porque la pregunta, esto es un poquito el contexto de lo que pasó ayer, pero de cara al 30 de octubre, quedaron muy poquitos votos, quedó 8% de los votos más o menos, quedó ahí que no es de uno y de otro. ¿Cómo hay que analizar esos 8 puntos? Porque además a Lula le quedaron solamente 2 para llegar al 51%, ¿no? O al 50 y piquito por ciento. ¿Cómo hay que analizar la diferencia entre Lula y Bolsonaro y esos 8 puntos que se van a tener que repartir? Y el otro punto es cómo juega la abstención, la gente que no votó. Por supuesto. Bueno, la abstención yo creo que es el principal punto porque mucha gente que no fue a votar, eso se da por un escenario polarizado y yo pienso que como los institutos de pesquisa ya ponían ahí la victoria en primer turno, mucha gente, muchos votos, muchos electores antipetistas
dejaron de votar porque ya pensaron que no había nada a ser hecho una vez que la victoria de Lula estaba ahí como trazada. Entonces, acá en Brasil tuvimos un crecimiento de los electores, del número de electores de una manera general, y eso incluso hizo como que Lula tuviera ahí la mayor votación de la historia en primer turno, pero en términos percentuales es menos lo que él obtuvo en 2006 en la reelección. Entonces, tenemos ahora mucho más gente para votar. Entonces, hay que fijar la atención justamente en la abstención. Y el esfuerzo de las campañas de Lula y Bolsonaro es convencer esos electores a votar. Lula, en la recta final, trabajó muy fuerte el voto útil para que electores de Ciro y otros votaran en su chapa para intentar vencer en primer turno. Pero ese voto útil de Ciro fue para Bolsonaro. Creo que sigue aún una margen fuerte de electores de Ciro, incluso de Simone, que van para Bolsonaro, y otra parte que van para Lula, y probablemente hay un residuo, hay una franja de electores que van a cancelar su voto. Pero el tema de la abstención estamos hablando de un total de más de 32 millones de votos. Entonces eso con los 8 millones de votos de Ciro y Simone, tenemos 40 millones de votos para que esos dos candidatos busquen ahora en la segunda vuelta. Garrett. Claudio, ¿cómo estás? Garrett Edwards, por acá, te escuchaba con atención. Uno también ve como dato importante, por lo menos desde afuera, el hecho de que Bolsonaro haya crecido en sus escaños, en los puestos en el Congreso y también en varias gobernaciones. ¿Eso puede influir de alguna forma en que cuando la gente decide ir a votar, que piense, bueno, Bolsonaro va a tener el Congreso, va a tener una mayoría importante, votémoslo también? Sí, bueno, hay un movimiento que es muy claro de cuando uno político tiene expectativa de poder. Cuanto mayor la expectativa de poder, eso atrae los votos de los demás. Entonces, la votación de diputados, senadores e incluso de gobernadores, muchos en el primer turno evitaron conectarse su imagen con de Bolsonaro o mismo de Lula. Es un ejemplo, por ejemplo, el gobernador de Minas Gerais, que es el segundo mayor colegio electoral en Brasil. Este gobernador Zema, que es del Partido Nuevo, es un gobernador liberal de centro derecha, y que ya declaró ayer que no va a apoyar Lula de ninguna forma, ¿no? Entonces, por supuesto que va a trabajar para Bolsonaro. Eso se va a pasar en uno más. Tenemos cerca ahí unos 9 a 14 gobernadores que pueden declarar su apoyo a Bolsonaro en la segunda vuelta. Entonces, esto con el voto también de diputados. Diputados son muy fuertes en Brasil en la captación de votos, en la punta ahí. Y ahora con una votación expresiva de diputados y senadores antipetistas, esto mayora de manera muy fuerte la posibilidad de que Bolsonaro gane en la segunda vuelta. Entonces, lo que pasa en Brasil es que
ah, aunque muchos electores de Bolsonaro de 2018 eh, estaban ahí como que arrepentidos de votar en Bolsonaro, ahora muy probablemente votarán por el sentimiento anti-Lula, antipetista, que todavía sigue muy fuerte en Brasil. Buenísimas explicaciones, muy agradecidos, Claudio. Muchas gracias. Se viene un mes prácticamente de especulaciones y expectativas y con final entonces más o menos abierto en definitiva, ¿verdad? Eh, Claudio, muchas gracias, Pero, muy amable. bueno, estoy aquí cuando quiera. Muy a- Te agradezco muchísimo también. Un abrazo a todos. Gracias igualmente, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Claudio Dantas, que es periodista independiente en Brasil, y nos hacía Garrett una lectura un poquito más finita desde ahí mismo de lo que fueron las elecciones.